Vamos a orar para iniciar. ¿A quién le gustaría orar? ¿Quién? Sí, Raúl. Adelante, Raúl. Amén. Bien, vamos a estar con el ambiental, ¿verdad? Sí, voy a... Para poder oír las participaciones de ustedes, vamos a usar el micrófono de ahí. Ok, vamos a hacer una especie de breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Para poder continuar de ahí, ¿ok? Entonces, ya que tienen respuestas, ya que hemos comentado, y sí, a nuestros hermanos les faltan las hojas para que puedan responder, pero voy a leer la introducción y ahorita ya que tengan sus hojas ya van a poder ir siguiendo y contestando. Lo que vamos a estudiar o lo que estamos estudiando ya en este módulo es sobre la vida espiritual y lo que implica ser cristiano. Esto ahorita que decía el hermano Fidel es cierto, que hablaba de que luego pensamos, bueno, uno es de tal denominación, etcétera, y uno dice, pero eres cristiano, ¿verdad? Bueno, el asunto es que en realidad tenemos que considerar que hay mucha gente que no tiene claros ciertos conceptos y bien pudiera ser cristiano, pero si le preguntan qué es ser cristiano, pues ya se halla como que en cierta dificultad. Ok, lo que queremos es afirmar no el término, no la terminología, sino el verdadero sentido de la vida cristiana. Y esto nos debe llevar a nosotros a entender nuestra identidad con la iglesia. ¿Ok? Son aspectos que no siempre se analizan, pero miren, cuando yo estaba en el Instituto de Plantadores de Iglesias, se hizo un buen taller con un pastor holandés, bueno, venía de California, pero ya que por ahí hay de todos los países, ¿no? Pero era holandés y nos dio una conferencia realmente sobre el pastorado en la iglesia, muy interesante, porque no siempre los pastores tienen esa claridad sobre lo que es la iglesia, pero él, por ejemplo, dentro de todo eso eran más de 300 personas, era la iglesia presbiteriana, y decía, vamos a hacer la primera pregunta, les va a llevar un tiempo, ¿cuál es la finalidad de la iglesia? Entonces nos ponían en grupos de 20 personas a discutir el tema y salían ideas de todo. Y esta es una de las cosas interesantes, porque no siempre tenemos claro un concepto de iglesia, sí entendemos la etimología, pero créanme que ni aún la etimología es enseñada. Es decir, eclesia, llamados a salir de, no van a escucharlo muy comúnmente de varios cristianos, no es muy enseñado que eso significa iglesia, lo leí yo en un diccionario bíblico, lo he compartido a la iglesia desde entonces, pero en realidad a mí jamás me lo enseñaron en la iglesia. Dicen, iglesia significa asamblea, y ya, pero es una definición a medias. Ok, entonces nuestra intención no es solamente esclarecer conceptos, sino aclarar realmente lo que nuestra identidad con la iglesia. Obviamente el concepto nos ayuda a eso. Preguntamos, una de las cosas es, bueno, primero vimos lo que es cosmovisión. ¿Y qué decíamos que es cosmovisión? Ya lo tienen por ahí anotado. Ahorita ya llegan las hojas, yo espero que no se tarde y ya para. Pero ¿qué es cosmovisión? Bueno, hablando de cosmovisión cristiana, ¿verdad? ¿Qué es cosmovisión cristiana? Todos pueden hablar, sí, dije, está grabando y me van a escuchar, ¿no? Pero ¿Es un estilo de vida? ¿Perdón? ¿Es un estilo de vida? Ah, no, pero primero vimos un párrafo arriba antes de decir cómo defines el cristianismo. Vemos lo que es cosmovisión cristiana, porque si hablamos de cosmovisión tenemos que saber a qué nos referimos, ¿no? Pero ¿qué es en sí la cosmovisión cristiana? Sí, hermano, adelante, hermano. Bueno, más bien la cosmos hace referencia a cosmo,
que es global, todo. Sí. Y visión es el ver la vida cristiana desde una perspectiva más amplia. Es todo lo que somos, cómo actuamos, lo que nosotros hacemos como cristianos. Bueno, aunque en realidad la cosmovisión cristiana no es que se aplique al cristiano, sino que es la forma en que el cristiano ve todo. Es decir, ¿qué vemos en un político? Un hombre que necesita el Evangelio de Cristo. Otros verán, pues es de esta corriente, es de aquella corriente, pero en nuestra cosmovisión sabemos que aquel que no ha recibido a Cristo está en pecado y va a una condenación eterna. Entonces es la cosmovisión cristiana. ¿Cómo vemos el universo? No lo vemos como algo que surgió de la nada por pura casualidad, donde un sonido, que nadie dice dónde viene el sonido, se transformó en materia, hizo una gran explosión y empezó a surgir la materia, y después de la pura materia, que se fueron juntando elementos, surgió la vida. Ok, entonces la cosmovisión cristiana que nos dice, hay un Dios que creó el universo. Todas las cosas que existen están regidas por Dios. De hecho, la cosmovisión deísta y la teísta gobernaron el mundo hasta que llegó en la Ilustración francesa con el ateísmo y todas esas corrientes que ya se juntaban desde el Renacimiento de negar la existencia de un ser superior. Porque aunque no creían en el verdadero Dios, creían que había dioses que habían creado las cosas y siempre había una cosmovisión de un ser superior. Hoy en día pues ya tenemos una visión de personas que están enojados con el ser superior, prefieren ignorarlo y decir no existe, aunque en su conciencia saben eso, pero y están los agnósticos que dicen no podemos saber si existe. Bueno, pero el cristiano que dice yo necesito que me muestren que Dios existe. Tengo claro que el universo funciona porque Dios existe y de ahí se ve todo. La educación, la política, la historia de la humanidad, la Biblia, las personas, la sociedad, el crimen, todas las cosas que afectan a una sociedad, verlas desde la perspectiva cristiana. El detalle es que el cristiano a veces tiene cosmovisión cristiana y a veces tiene cosmovisión priista, morenista o panista, y entonces remezcla las visiones, o tiene cosmovisión capitalista y otro tiene cosmovisión socialista, y pierden de vista la cosmovisión cristiana. Y esos son parte de por esa razón empezamos con ese término, que luego preguntamos ¿cómo defines el cristianismo? Entonces hubo de todo, pero fuimos concluyendo algunas cosas, que el cristianismo para empezar es que una forma de vida, un estilo de vida, más allá de una religión, una corriente de pensamiento, es una forma de vida. Obviamente está relacionado a Dios, está relacionado a una forma de pensamiento porque hay una cosmovisión cristiana, y entonces vemos que tenemos conceptos que nos van dando forma a lo que es el cristianismo. Una forma de vida como, ok, conociendo a Dios, ok, ¿qué más? Por las enseñanzas de Jesucristo. Ok, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Ok, vamos a irlo dejando en esta manera porque si no nos vamos a volver a llevar otra clase en el repaso, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cómo se llega a ser cristiano? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra, naciendo de nuevo, Por la gracia. por la gracia de Dios. Pero el hecho de que haya gracia y haya nacimiento, que no está en nuestra capacidad, significa llamados por Dios, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso en la editorial de la semana pasada y la antepasada hablábamos que se es cristiano por invitación, por llamado de Dios, ¿verdad? Nadie lo llega a ser por iniciativa propia o por deseo personal, sino realmente es porque es un llamado de Dios. Eso debe marcar mucho, porque si somos cristianos, entonces entendemos que Dios se involucró antes que nosotros. Bueno, la tercera pregunta fue, ¿qué es la vida espiritual? ¿Qué tienen por ahí escrito? A ver, alguien que lea la definición que tiene. Sí, adelante, hermano. Yo puse, es el reflejo de nuestra salvación. Es creer que Dios haga su obra redentora en los demás a través de mí, volviéndome responsable de ser ejemplo de vida cristiana.
Ok, entonces hay una relación, la vida cristiana, Dios obrando, elementos que vemos, hermana Félix, decía usted. Llevar tu palabra, ay, Dios mío. Diríamos poner en práctica la palabra de Dios. Sí, poner en práctica la palabra de Dios, comunicarla. Ok, También compartirla. tratar de que otras personas la escuchen, sean salvos. Entonces vemos al menos en los dos conceptos que han mencionado, nosotros somos instrumento de Dios en la vida espiritual, ¿verdad? Dios hace algo a través de nosotros. ¿Alguien más que quiera comentar? Ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ok, ya tomando ahí Romanos 12, ¿verdad? Ok, a ver si quieres repartirle ya a los hermanos. A los que faltan de hoja, ¿quién más falta? Ok, ya tienes. Ok, sí, tienes que hacerlo. Y se la pasó. Pero ¿o quieres seguir con esta? Bueno, a ver, para no explicar. Bueno. Ok. Entonces, de hecho, tenemos espacio acá, no sé qué ha pasado, ¿está bien? Ok. Bueno. Ok, entonces ya vimos la vida espiritual que no es tan sencillo de pronto si nos ponemos a pensar, porque es como si nos dicen, define el amor, ¿qué es el amor? Pues todos sabemos qué es el amor, pero ¿cómo lo defines? No, pues amor es amar. Bueno, ¿y qué es amar? Eso es dar amor, ¿y qué es amor? No, pues es tener un sentimiento de amor. Y no encontramos una definición del amor porque en realidad todos han concluido que no se puede definir el amor, aunque se pueden dar sus características: servir a otros, poner la vida por alguien, ayudar, cuidar, no esperar nada a cambio, etc. Pero es lo mismo cuando llegamos a términos como la vida espiritual. Ok, yo tengo que crecer en mi vida espiritual. Ay, ¿qué es eso? Ok, entonces son aspectos en los que nosotros debemos de meditar. La finalidad de este estudio es que meditemos sobre aspectos que no siempre en verdad tenemos claros. Miren, una cosa a la que a mí me sirvió mucho el seminario, y sobre todo porque primero entré a un seminario del presbiterio de aquí del Estado de México, donde se practicaba o se enseñaba la teología de la liberación, fue el hecho de que si yo no estaba de acuerdo en algo, yo tenía que saber por qué, y eso me ayudó a reafirmar mis convicciones, ok, porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y no un libro que nos habla de Dios. Entonces, o que contiene la palabra de Dios, que es el término que usa la teología de la liberación. Yo tenía entonces que meditar, porque yo estoy convencido que la Biblia es la palabra de Dios, y de ahí yo tuve que reflexionar sobre eso. Porque a veces pensamos algo, pero no sabemos, y estamos bien convencidos, pero no sabemos por qué. Entonces, esta es una parte importante de saber por qué en realidad yo digo que soy cristiano. Por eso ahí viene la otra pregunta: si tú te consideras cristiano, de manera sucinta o breve, yendo al grano, comenta cómo llegaste a hacerlo. Ok, esto es un análisis para mí. ¿Por qué yo digo que soy cristiano? Ok, porque un día pues Dios me dijo, ya eres cristiano, o porque fui a la iglesia, porque escuché una vez una canción cristiana y me tocó, o porque en realidad yo estoy convencido de que Cristo murió en la cruz. Miren, es como dicen, ¿por qué tú estás seguro que eres salvo? Entonces, por ahí dijo uno una vez, porque una señora dijo, se me iba a aventar un perro, y yo dije, alto en el nombre de Jesús, y el perro se detuvo. Por eso sé que soy cristiano. Otra dijo, bueno, es que yo estaba preocupada por eso, no sabía si era salva y no podía dormir en la noche. De pronto vi el reloj y eran las 3:16 y dije, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda más, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Soy salvo. Seguro. Eso es demasiado circunstancial. Somos salvos porque Cristo murió en la cruz y nosotros lo creemos. Es decir, la seguridad de nuestra salvación no está en algo nuestro. Por nuestra fe también. Pero no está en nosotros, está en la obra de Cristo. Es decir, si dependiera de mí y un día tengo dudas y hago a un lado mi fe, pues dejo de ser salvo. Claro. Pero si mi salvación es algo externo que se basa en la obra de Cristo, pues yo tengo la certeza de mi salvación porque Cristo en verdad murió en la cruz y me dio nueva vida y yo lo creo. Ahora, es cierto, está relacionada nuestra fe, pero depende de la obra de Jesús.
¿Sí me explico? Esa es la cuestión por la cual tenemos que meditar sobre cosas básicas de las que a veces estamos muy convencidos, pero no sabemos por qué. Entonces, dice, ahora comentemos algunos pasajes, sus definiciones. La definición que vimos en Apocalipsis 12:17 de lo que es ser cristiano, ¿cuál es? Ahí nada más leanme, no me lean el pasaje, lean lo que respondieron. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el tesimonio de Jesús. Ok, el dragón, que es el diablo, se fue a hacer guerra contra los hijos de la mujer y los define, a cada uno de los cristianos se refiere. La mujer en sí es la iglesia y los hijos de la mujer son los miembros de la iglesia, cada uno en lo individual, y los llama los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ok, luego hicimos las lecturas, ¿verdad?, de los pasajes. Sí. Mateo 7:21 al 23, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les diré, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la maldad. Ahora, ¿cuál es la importancia en este pasaje de cumplir los mandamientos de Dios? ¿No lo respondieron por ahí? Que esa es manifestación de que se nace de nuevo y que entonces sí en verdad somos de Cristo. Exactamente. El hecho de que pongamos en práctica los mandamientos de Dios manifiesta que somos salvos, que hemos nacido de nuevo. Es decir, ya no tenemos que definir todo el asunto, sino simplemente es una manifestación de que somos salvos. Pero ahí es donde viene el asunto, porque, y al rato vamos a verlo, porque andar en el espíritu no en la carne, pero ya debería ser algo natural para el cristiano, de acuerdo a Romanos 8. Pero en este caso es natural para el cristiano poner en práctica los mandamientos de Dios, porque ha nacido de nuevo, porque puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso es una manifestación, ese es el punto. Luego tenemos Juan 14:15. Ahorita estoy tratando de acordarme que dice Juan 14:15. ¿Le doy la respuesta? Sí. Dice, guardar los mandamientos porque amamos a Dios. Guardamos los mandamientos porque amamos a Dios. Es donde Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Ok, guardamos los mandamientos de Dios porque amamos a Jesús. Es decir, hay una obediencia voluntaria porque proviene de mi amor a Dios. Y luego tenemos primera de Juan 2, del 3 al 5, que ahí Juan es un poco más drástico. ¿Qué respuesta tiene alguno que lea su respuesta? Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Cuando guardamos sus mandamientos, le conocemos a Dios. Ok, a ver, vamos a leerlo. Alguien que quiera leer primera de Juan 2, del 3 al 5. Vamos a continuar ahí. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, chismoso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Ok, ahora, es cierto, Juan es drástico porque pone las cosas en una cuestión divisoria. O guardas los mandamientos de Dios y por lo tanto le conoces, o no los guardas y aunque digas que le conoces eres mentiroso. Entonces esto nos pone la cuestión en un punto, pero miren, para no batallar, definamos conocer como el hecho de tener relación con, ok, conocer, tener relación con Dios. Si yo digo que tengo relación con Dios, pero no pongo en práctica su palabra, no es cierto, estoy mintiendo. De hecho, y se me puede llamar mentiroso. Pero si yo en verdad pongo en práctica su palabra, es manifestación de qué? De que lo conozco y que tengo relación con Dios, ¿verdad? Nuevamente vamos al hecho de que poner en práctica los mandamientos de Dios es una manifestación de que yo tengo relación con Dios. Esto es interesante porque de hecho muchos dicen, pues bueno, ¿y cuáles son sus mandamientos?
Y entonces uno dice, por principio tenemos que saber qué espera Dios de nosotros. Si dijéramos sus mandamientos, ¿cuál sería? ¿Acordarnos del día de reposo? ¿O cuáles son los mandamientos? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Ok, podemos definirlo, amar a Dios con todo lo que somos, ¿verdad? De manera integral y por encima de lo demás, lo cual es adoración, decíamos la semana pasada. Ok, el segundo mandamiento. Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo lo define Jesús? Poner nuestra vida por nuestros hermanos. Bueno, ese es Juan en las palabras que explica, pero Jesús dice, de tal modo que lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, así hagan ustedes con ellos. Quiere decir que no está hablando de mis enemigos ni está hablando de extraños, está hablando de la gente con la que convivo. Lo que yo quisiera que esa gente hiciera por mí, ¿qué debo hacer yo? Hacerlo por ellos. Si yo quiero que alguien me salude, pues yo saludo. ¿No? Aquí nadie saluda, pues tampoco tú. Entonces, el asunto es que si yo quiero que me tengan paciencia, exacto, eso es amar al prójimo, como a uno mismo. Ya no nos vamos con eso que luego sacan los humanistas, los psicólogos y todo, no, pero entonces primero te tienes que amar a ti y todo. La naturaleza humana siempre ha amado a sí mismo. Entonces, no hay nadie que no se ame a sí mismo, porque hasta el dañarse a sí mismo es una forma de demostrarle a los demás que uno está sufriendo. Entonces, hasta el que se suicida lo hace por él mismo. Todas estas cosas nos muestran que si nosotros practicamos eso, pero nos falta el nuevo mandamiento o tercer mandamiento que dice, Nos amemos los unos a los otros, ¿cómo? como Cristo nos amó. Porque uno podría decir, bueno, sí, como a mi prójimo, ¿no? A los hermanos, y esta ya es una acepción, a toda la humanidad, bueno, a mi prójimo, y todos los convivo y se me paran enfrente, los amo como a mí mismo, pero a mis hermanos en Cristo no los puedo amar como a mí mismo. Con ellos no aplica el que yo haga por ellos lo que quisieran por mí. ¿Hay algo más? ¿Cómo debemos amarlos? Como Cristo nos amó. Entonces uno dice, no, pues entonces ya nos volamos la barda porque eso sí me cuesta trabajo y entonces ya no conozco a Dios. Pero por eso nacimos de nuevo, porque no es algo que hacemos en nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana no quiere amar a nadie más que a sí mismo. Yo te ayudo, pero si tú me ayudas hoy por ti, mañana por mí. Y entonces si yo te presto, un día yo voy a necesitar y tú me vas a prestar. Entonces yo no estoy amando a la gente, yo solo estoy haciendo beneficios a futuro. Y eso es parte de lo que hay en la naturaleza humana. Pero si yo soy de Cristo, entonces se espera de mí que yo ame a mis hermanos como Cristo me amó. Y llegamos al punto de cómo me amaba a mí Cristo. Pues con todo y mis pecadotes. No, pero el punto es que Juan lo define en el capítulo 3 de Primera de Juan. ¿Cómo nos amó Jesús? Entregó su vida por nosotros. Puso su vida por nosotros. Dice, por lo tanto nosotros debemos poner la vida por los hermanos. ¿Y quién se anima a hacer eso en la iglesia? No, ya que batalle el hermano y yo. Y entonces, ahí viene la situación en la cual sí se nota que no cualquiera conoce a Dios, ¿sí o no? Que no cualquiera ha nacido de nuevo. ¿Sí me explico en esto? Porque tenemos que definir las cosas correctamente, porque hay algo. La gente comúnmente dice, Dios quiere que seamos buenos y hace el bien sin mirar a quién. Y te vas para el cielo. La gente tiene ideas, Dios, el cielo, existen y sabe de eso, me muero, voy al cielo. Pero, ¿mande? Me porto bien y me voy al cielo. Me porto bien y me voy al cielo, pero ya empezar a definir portarse bien empieza a traer complicaciones. Entonces a veces tenemos nuestra cosmovisión muy esparcida en conceptos, en ideas, y muchas veces hasta hay pastores que desde el púlpito, bueno, como dijo Marx, como dijo Freud, como dijo Engels, y entonces uno dice, pues ya es pensamiento humanista, ¿no? Y la gente sale con esas ideas, ¿no? Y leen de Federico García Lorca, y hoy les leo un poema de Octavio Paz, y a mí me ha tocado escuchar pastores recitando poemas, y uno dice, pues es como decirles, miren, aquí está el filete, pero déjenle echar un poquito de lodo para que sepa mejor. Y entonces no nos damos cuenta que el pensamiento humano no se sujeta a Dios. Puede sonar bonito,
Pero la realidad es que cuando empezamos a meditar nos damos cuenta que conocer a Dios empieza a involucrarnos realmente. ¿Y saben cuál es el problema número uno actualmente en la iglesia? Que el cristiano quiere que todos cambien menos él, porque no queremos involucrarnos en verdad con Dios. Dios va a modificar tu manera de ver la vida, vas a tener cosmovisión cristiana. Ah, no, a mí que me la dejen así, porque yo los fines de semana veo mi serie y esa no me la quiero perder, aunque sea anticristiana. Y entonces empezamos a batallar, ¿sí o no? ¿No? Porque pues a mí me gusta oír a Bad Bunny y pues mi pensamiento, y entonces empezamos a batallar por lo que metemos a la mente, por la vista, etcétera, lo que oímos, y empezamos a tener luchas. Porque en verdad es cierto, la lucha, la carne pelea, sí. Pero es que porque así es el mundo, así es el humano, todo a beneficio, sin dar nada a los demás. Y es al contrario, conforme a la palabra debes de ponerla en práctica y ayudar a todo. Exactamente. Esa es la razón por la cual uno no puede amar a Dios o cumplir los mandamientos de Dios si Dios primero no hace algo, darnos un nuevo nacimiento. Por eso cuando decimos soy cristiano, yo tengo que reconocer si he nacido de nuevo en verdad. Si mi manera de ver al mundo va de acuerdo a Dios. Ahora, es cierto que hay extremos. Ahorita vamos a ver los extremos porque hay quienes espiritualizan todo y entonces sí ya no puedes ni oírle el radio, ¿no? Y te subes al camión y están poniendo en las canciones, mejor tapas los oídos para no contaminarte. No, el asunto es que vivimos en un mundo con gente pecadora, pero no por eso vamos a andar despreciando a la gente y diciendo, no, tú eres un pecador, mire que le vendo la carne, y no, a lo mejor la dedico al diablo y mejor no, y pues ya no como nada porque todo el mundo anda dedicando todo, ¿no? Ok, entonces ponemos ahí en 1 Juan 2 del 3 al 5, dijimos que la importancia de poner en práctica los mandamientos de Dios es que es una manifestación de que conocemos a Dios. Ok, esa fue la primera parte de la definición de ser cristiano, los que guardan los mandamientos de Dios. Vamos a la segunda parte, porque en el pasaje de Apocalipsis 12 lo dividimos en dos partes. Cristiano, aquel que guarda los mandamientos de Dios. La segunda parte dice, tiene el testimonio de Cristo. Ok, vamos a ver Juan 3, 31 al 33. Alguien que lo lea. Tenemos varios pasajes, entonces hay para todos. Juan 3, 31 al 33, levante la mano quien lo quiere leer. Ok, nuestro hermano Fidel. Luego tenemos primera de Juan 5 del 9 al 11, quien lo quiere leer. Ok, nuestra hermana Félix. Luego Natán, Apocalipsis 6, 9. Ok, vamos ahorita con estos tres y luego reparto los siguientes. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Ok, entonces aquí hay implicaciones muy interesantes. Primero nos garantiza que Jesús, que es el que procede de arriba, vino del cielo, está por encima de todos, pero el de la tierra procede de la tierra. Ok, y habla las cosas de la tierra. El de la tierra es Adán, el del cielo es Jesús. Adán y sus descendientes, Jesús y sus descendientes, por llamarlo de alguna manera a quienes creen en Jesús. Entonces, el asunto es que el que viene del cielo, lo que ha visto y oído da testimonio, pero hay un problema, nadie recibe su testimonio. ¿Cuándo recibimos el testimonio de Dios? Cuando nacemos de nuevo. Nuestra naturaleza humana no puede recibir el testimonio de Dios. Por esa razón necesitamos nacer de nuevo para creer. Porque nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo. Y entonces la fe con la que creemos, que también nos es dada por Dios, ya es producto de la misma obra del Espíritu de Dios.
pero creemos porque nacimos de nuevo, recibimos el testimonio de Jesús. Pero entonces dice, el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Es decir, el hecho de que yo acepte el testimonio de Jesucristo significa que le creo a Dios en lo que Él dice. Pues claro. Porque aquel que dice, sí, yo creo en Jesús, pero le voy a pedir a la Virgen, entonces certifica que Dios ha mentido. Porque en realidad, si el Hijo recibió vida del Padre, y ese es el testimonio del Padre acerca del Hijo, pero yo busco a otro ser aparte del Hijo, entonces estoy diciendo, Dios no es capaz de dar salvación por el Hijo. Y estoy rechazando el testimonio de Jesús. Es no creer, no incredulidad. Exactamente. Pero esa incredulidad, como dice Juan en Primera de Juan, que el que no cree en Cristo ha hecho a Dios mentiroso. Ahí en 1 Juan 5, por ahí por el versículo 10 más o menos. Entonces, aquel que recibe el testimonio está diciendo que Dios es veraz. Significa, ha nacido de nuevo y está declarando que Dios dice la verdad. Ese es nuestro testimonio como cristianos. Entonces, cuando nosotros compartimos de Cristo en nuestra vida diaria, en lo que llamamos evangelismo de vida, y alguien nos pregunta, ¿por qué eres cristiano? Uno puede decir, porque yo creo que Dios dice la verdad, que la vida está solamente en su Hijo Jesucristo. Porque ese es el testimonio que Dios da sobre su Hijo. Vamos a ver 1 de Juan 5, del 9 al 11, precisamente el que acabo de mencionar. 1 de Juan 5, del 9 al 11. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en Él. El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y vida está en su Hijo. Ok, el testimonio que Dios da acerca de Jesús es que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, lo que decíamos hace un momento. Bueno, ¿cuál es la importancia, según este pasaje, de recibir el testimonio de Dios? Es muy parecido al anterior. Creer en el Hijo significa entonces que somos salvos, y además también, igual que el pasaje anterior, declaramos que Dios es verdadero. Porque aquí es lo opuesto, el que no cree en Dios ha hecho a Dios mentiroso. Entonces, aunque la gente diga, ay no, sí, yo quiero mucho a Dios, yo amo mucho a Diosito y lo llevo en mi corazón, pero no cree en Cristo, está diciendo que Dios ha mentido, porque no ha creído en Cristo, que es en quien el Padre ha puesto la vida eterna. Pero aquí resalta algo importante. Miren, la importancia de ser cristiano. Yo mismo en mi vida soy un testimonio de Dios. Es decir, tiene el testimonio en sí mismo, dice Juan. Aquel que ha creído en Jesús, ahí Dios ha dejado grabado su testimonio. Por eso no necesita decir, yo estuve en las drogas y Dios me sacó, y mira, yo caí muy bajo y Dios no. El testimonio es la vida está en Jesucristo. Dios ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo, y eso es lo que la gente debe saber, porque a veces en realidad no les vendemos más que una terapia de superación. No estamos dando testimonio de Cristo, estamos dando terapias de superación personal. Te va a sacar de tus problemas, te va a ir muy bien, tu vida va a cambiar, etcétera. Bueno, también si te compras unos bitcoins, pues tu vida puede cambiar, ¿no? Y empiezas a invertir en lo que sea. Todo este tipo de cosas nos llevan a nosotros a meditar bajo una cosmovisión cristiana en implicaciones de lo que es ser cristiano. Porque miren, lo que estamos formando en ustedes, ¿qué es? La manera de pensar, la manera en que ven el mundo. Entonces, la forma en que tú te debes ver ahora es como una persona que tiene el testimonio de Dios en sí mismo. Ok, cuando un cristiano se rinde ante un no cristiano y dice, no, olvídate de eso, mira, mejor cree en la Pachamama y todo esto,
está realmente perdiendo de vista el testimonio que Dios ha puesto en él. Todo esto porque ha pasado, ¿sí o no? Muchos dicen, yo antes era cristiano, pero luego me hablaron de la cienciología y todo este tipo de cosas. Bueno, no todo lo que es ser cristiano lo es en realidad. Apocalipsis 6:9. Vamos a Apocalipsis 6:9. Adelante. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Este está bien interesante porque está hablando de unos personajes que Juan ve cuando el Cordero abre el quinto sello. ¿Y estos personajes quiénes son? Los que han guardado el testimonio. Ok, pero no solo lo han guardado, ¿qué ha pasado con ellos? Han muerto a causa de, antes de hablar del testimonio, dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo. Fíjense, ahora, estos dieron la vida por eso. A veces uno, con tal de que la gente no se enoje, y ya eso sería lo peor que nos pasaría, o que nos dejen de hablar, uno se abstiene de hablar la palabra de Dios y el testimonio. No, mejor no les digas nada, porque se van a molestar, se van a ofender. No sabes si a lo mejor ese día Dios quería que se convirtieran por nuestro testimonio, ¿no? Pero, bueno, finalmente el plan de Dios no va a fallar, pero seremos instrumentos o dejaremos de serlo. Pero noten la importancia de tener el testimonio de Cristo. Significa que debemos, podemos hablar de morir por Él, pero cuando dice la palabra morir por algo, a lo mejor muchos cristianos estarían dispuestos a morir por Cristo, pero muy pocos estarían dispuestos a vivir por Cristo. Porque en realidad eso se implica toda nuestra vida. Morir pues también, ahí se acabó la vida. Pero si muriéramos por el testimonio de Cristo, pues habría que vivir por Él, ¿sí o no? Entonces implica dar nuestra vida por Él. Esto es lo que implica tener el testimonio, la importancia de tener el testimonio de Jesús, dar la vida por Él. ¿Cómo se van a poner las cosas? No sé, pero no sé cuántos de ustedes han escuchado que existe Asambleas de Dios, y Asambleas de Dios es la denominación pentecostés más grande, más extendida, diríamos quizás de todas las denominaciones la que más se ha extendido, porque el pentecostalismo es una corriente, pero tiene varias denominaciones. El asunto es que el seminario Anna Sanders, que tiene Asambleas de Dios aquí en México, en la Ciudad de México, esta semana llegó el gobierno, dijo, aquí hay restos arqueológicos y van para afuera porque lo acabamos de expropiar, y los empezaron a sacar, y hay fotos de todos los libros del seminario, el mobiliario, la banqueta, porque el gobierno, la Guardia Nacional, llegó y sacó todo del seminario con el pretexto de que ahí hay restos arqueológicos. ¿Qué tan cierto es? No sabemos, pero el asunto es que eso para muchos cristianos es un indicativo de que las cosas para el cristianismo se pueden empezar a poner convulsas en este tiempo. Entonces tenemos nosotros que considerar que en algún momento dar testimonio de Cristo no nos va a ser muy populares, y es algo que tenemos que tener claro. Ahora, el asunto es que habíamos preguntado ¿qué es la vida espiritual? No sé si hay preguntas hasta aquí. Bueno, vamos a ver Romanos 8 del 1 al 9. ¿Quién quiere leer? ¿Misael? Ok, luego tenemos Efesios 4 del 20 al 27. ¿Quién quiere leerlo? Josué. Luego Colosenses 3 del 1 al 5. Raúl. Bueno, vamos a darle a Celina porque ya había participado Raúl. Colosenses 3 del 1 al 5. Ok, vamos a ver Romanos 8 del 1 al 9. Bueno, perdón, nada más que traigan los hermanos sus pasajes y ya para que nos pongamos atención. Vamos a Romanos 8 del 1 al 9. A ver, adelante. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne,
para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ok, este pasaje es amplio. Así es hasta el 9, ¿verdad? Sí, adelante. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ok, el pasaje es amplio, pero quizás el que nos describe con mayor, por lo mismo es amplio, claridad lo que es la vida espiritual. ¿Cómo sacaríamos una conclusión aquí de lo que es la vida espiritual? Hay dos términos que se repiten, de hecho hay uno que se repite mucho. ¿Y cuál es? La carne, ok. Lo pone en oposición a qué? Al espíritu, ok. Unos viven para la carne, otros para el espíritu, o según la carne o según el espíritu. La Nueva Versión Internacional dice, habla de la mentalidad de la carne, la mentalidad del espíritu. Y si lo menciona más adelante, la mente puesta en la carne. Ok. ¿Cómo definirían, en base a esto, la vida espiritual? Y vivir conforme al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu, pero para poder aclarar que es vivir conforme al Espíritu, es no vivir de acuerdo a la carne, ¿verdad? Pero eso nos lleva a un punto más, que es la carne. Los deseos del mundo, la pasión, el pecado. Ok, ¿comer es espiritual? Entonces de la carne, ¿no? Sí, no, pero se refiere a las pasiones no, de la carne. pero estamos hablando primero de la definición de la carne. ¿Bañarnos es espiritual? No. Es de la carne. Ok, porque no todo lo de la carne es pecado. De hecho, leímos, no me acuerdo dónde leímos, pero creo que fue la semana pasada, que Pablo dice en 2 Corintios 10:3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces él acepta que estábamos en la carne. Dormir no es espiritual, es de la carne, ¿verdad? Ok, el problema es que yo viva para la comida. El problema es que yo viva para mi trabajo. El problema es que yo viva preocupado para mi escuela, para el dinero, preocupado para las cosas de la carne, que no son pecado, pero que pueden producir pecado. ¿Sí me explico? Porque inmediatamente en nuestra mente es cierto, de la carne vamos al concepto del pecado, pero no, las cosas de la carne son las cosas terrenales, las cosas materiales. Si yo vivo para comprarme una nueva pantalla, puedo hasta dejar de orar y de ir a la iglesia, porque vivo para la carne. ¿Cuánta gente no deja de ir a la iglesia por el trabajo? No, porque me salió una chambita y lo voy a hacer, o me salió este negocio, y entonces Dios queda en segundo lugar. Vivo para la carne. ¿Cuántos no diezman, no ofrendan? Porque dicen, no, es que estoy ahorrando para comprarme un carro, entonces no voy a diezmar y yo vivo para la carne. ¿Sí me explico? Vivir para la carne es el problema, la carne en sí no es el problema. Pero la carne da frutos, que son la envidia, que son el egoísmo, que son la inmoralidad, todas esas cosas, porque eso pasa cuando uno vive para la carne. ¿Sí me explico? Por eso carne no es sinónimo de pecado, pero la carne está dispuesta al pecado. Como dice Pablo, yo soy carnal vendido al pecado. Creo que eso lo vimos en el curso 2, los que vimos el curso 2, ¿no? Que dijimos, nuestros enemigos en realidad son el mundo, el diablo, y no ponemos la carne, sino el pecado, porque la carne en realidad está vendida al pecado. Porque, ok, me voy a comprar mi pantalla, estoy ahorrando para eso, y me dicen, oye, pero hay una chambita, vende esto, pero he robado. Y entonces uno dice, pues con tal de comprarme mi super pantalla, pues accedo y empiezo a pecar. O pago una lanita por esto y te vamos a dar tal cosa.
Ese es el problema de vivir para la carne, por eso dice que la mente puesta en la carne es ¿qué? Enemiga de Dios. ¿Sí me explico? El asunto, y aquí la pregunta es, ¿tú para qué vives? En realidad, ¿cuál es la finalidad en tu vida? Es lo que tenemos que pensar, porque dependiendo de eso, miren, hay una muchacha, bueno, yo creo que ha habido muchas, vivía para ir a los conciertos de no sé qué banda, ahorraba para que cuando fuera la gira de esta banda, ella trabajaba, le echaba ganas, se ahorraba y lo seguía a cada ciudad, iba a cada uno de sus conciertos, para eso trabajaba, ese era su propósito en la vida. Ok, la pregunta, ella lo tenía claro, la pregunta es para ustedes, ¿tú para qué vives? ¿Cuál es tu meta en la vida? Tu meta en la vida es llegar a tener tal posición, tal economía, o que un día Jesús te diga, bien hecho, buen siervo fiel. Eso es diferente. ¿Sí me explico? Porque el apóstol Pablo, que era un fariseo de alta alcurnia, él dice, yo superaba a muchos de mis compañeros, y los fariseos eran ricos y vivía bien, podríamos pensarlo, porque tenía poder y mucho conocimiento, porque además era muy inteligente. Un día desfiló encadenado y golpeado enfrente de todos los fariseos. Cualquier fariseo hubiera dicho, ese es un perdedor. Pero Pablo estaba sufriendo por el reino de Cristo. Ahora, Pablo sabía para qué vivía. Los fariseos bien bañados, bien comidos, bien vestidos, enfrente de Pablo, Pablo pasando con cadenas, todo golpeado por los judíos, lo agarraron los soldados romanos para que no lo mataran y ahí lo llevaban, y ahí va Pablo, el que antes había sido superior a ellos. Uno diría, qué mala inversión la de Pablo, pero Pablo sabía para qué estaba viviendo, ¿sí me explico? Entonces esta es la pregunta, ¿tú vives para la carne, vives para el espíritu? Porque la vida espiritual sería vivir para los propósitos de Dios. Si lo quieren definir así, vivir para los propósitos de Dios. Y eso va a marcar cómo, yo pensé que si nos íbamos a alcanzar a terminar la clase de hoy, eso va a marcar el cómo debemos vivir esta vida. Repartimos los pasajes, ¿verdad? Bueno, vamos a terminarlos y ya ahorita continuamos con el culto porque ya son las 12, entonces no me excedo hablando, pero vamos a Efesios 4, 20 al 27. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Ok, aquí cómo definiríamos la vida espiritual. De hecho utiliza dos términos interesantes. La vida espiritual lo pone como despojarnos de ¿qué? Del viejo hombre. Y si yo me agarro el viejo hombre y me lo quito, ¿qué me pongo a cambio? Pero habla del nuevo hombre, ¿verdad? Claro. Ok, yo tengo un nuevo nacimiento y tengo un viejo nacimiento. Mi primer nacimiento viejo va de acuerdo a la carne, va de acuerdo a las situaciones pues normales, porque finalmente decimos no todo en la carne es malo, pero produce el pecado. Pero o puedo vivir de acuerdo a ello, o puedo vivir de acuerdo al nuevo hombre, que ya significa que puedo vivir en una comunión real con Dios. Pero ese es el proceso de nacer de nuevo, ¿no? Exactamente. El nuevo hombre proviene del nuevo nacimiento. Entonces, y el nuevo hombre proviene del cielo. Exactamente, ese es Jesucristo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nacemos para ser transformados a la imagen de Cristo. Vivir para eso es lo que podríamos llamar vida espiritual. Claro. Ok, entonces vivir para vestirme del nuevo hombre, que es ¿quién? Cristo Jesús. Ok.
Ok, finalmente Colosenses 3 del 1 al 5 para concluir hoy. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Ok, aquí nos está diciendo, fíjense cómo aquí usa el término tierra en lugar de carne. Busquen las cosas de arriba, lo que hablamos, vivan de acuerdo al Espíritu. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que podríamos poner como sinónimo de carne. ¿Por qué? Porque sí es cierto, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, pero son medios solamente para que yo crezca espiritualmente. No es la finalidad de mi vida, ¿sí me explico? Sí. Si yo vivo para eso, vivo para la carne. Pero si yo lo sé usar como instrumento, porque miren, un automóvil puede ser un instrumento para que vayas a todos lados, o puede ser el arco de tu vida. Entonces, el dinero puede ser un instrumento para que compres, para que tengas, para que vendas, o puede ser tu señor, tu amo. Pero son medios para sostenerte en la tierra. Exacto. El asunto. Pero si llevas a cabo los mandamientos, ya quedas fuera de eso. Ok, pero todavía comes, todavía duermes, todavía estás en la tierra, ¿no? Pero no pecando, o sea. Sí, pero el asunto es que ya no vives para ello. Hay gente que vive para dormir, ¿sí o no? Ya llega el fin de semana y ¿qué hace? Pues dormir, para eso también, ¿no? Porque tengo un buen colchón y todo. Y hay gente que vive para comer, ¿no? Hay gente que vive para pasear, sí. Pues es que creo que parte del aprendizaje de la vida espiritual es que si nos ocupamos de las cosas espirituales, de la voluntad de Dios, Dios se va a ocupar de las materiales. Y es donde aprendemos la dependencia, ¿no? De, ok, yo voy a buscar a Dios y me voy a enfocar en Él, en aprender de Él. Entonces, a lo mejor no me voy a ocupar tanto de obtener el sustento, pero Dios me va a suplir. Ok, digamos que finalmente, antes cuando dice, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, es de vida espiritual y vive para ella, y todas estas cosas que Vendrán por añadidura. serán añadidas. Es decir, sí, tengo que trabajar y ser responsable en mi trabajo, pero hay algo más aparte de eso, porque el trabajo solo es un medio, no es la finalidad de mi vida. Sí, tengo una casa y tengo que cuidarla y darle mantenimiento, pero no vivo para eso. Es un medio para que yo llegue a ser la imagen de Cristo, ¿sí me explico? Si yo pongo la mira en las cosas de arriba, las otras me van a ser instrumentos. Claro. ¿Sí está esto quedando claro? Sí. No, sí, por eso no nos vamos al otro extremo. Pues deja todo lo material es malo. Por eso tenemos que definir que cuando habla de la carne, no está hablando necesariamente del pecado, pero la carne está vendida al pecado. ¿Sí me explico? Para entender que el que tú tengas una casa, tengas un carro, tengas un trabajo, tengas una escuela, no es en sí malo. El punto es cómo lo utilizas, si es para un fin terrenal o si lo usas para llegar a ser la imagen de Cristo. Ok, entonces vamos poniendo las cosas en orden para no caer ni en un extremo ni en el otro. Ok, vamos a orar para terminar. Continuamos la próxima semana. Ya dijo. Y la próxima semana ya empezaremos a hablar de lo opuesto que sería el cristianismo sin Cristo. Ok, vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, el que podemos tener este estudio. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, por los que conformamos la iglesia, por los que han estado hoy, Señor, en esta clase. Rogamos, Padre, que tu gracia sea sobre nuestras vidas y tu paz también. Y te pedimos que tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros y entendamos el verdadero sentido de esta vida. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Okay, gracias a nuestro Dios, gracias a cada uno.